Les decía antes, la ingeniería del futuro en el presente. Así se presenta IDEA Ingeniería y así queremos que nos cuente todo lo que hay detrás de ese gran eslogan, que es que hay muchísimo por lo que yo he podido ver, y para eso nos acompaña hoy el CEO de IDEA Ingenierías, que es Emilio Sánchez Escámez. Muy bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Y muchísimas gracias. Gracias siempre nosotros porque estamos conociendo a unas empresas, a unas personas encantadoras que se expresan, que ¿sabes? Porque los periodistas siempre estamos, que está muy bien, que si el IBEX, que si los bancos, que si tal, pero nos encanta conocer empresas como las vuestras, empresas que es que vamos a ver, tu empresa hace proyectos en los 5 continentes. Sí, efectivamente. Dinos a qué se dedica exactamente IDEA Ingeniería. Bueno, si quieres, la empresa nació hace 10 años. Es decir, la verdad es que estoy bastante orgulloso porque es verdad que en plena crisis siempre se hablaba un poco de que la crisis es difícil la posibilidad de crecer una empresa, y creo que sí, que es posible. Es decir, IDEA nació en 2008. A partir de ahora, la empresa ha crecido, somos más de 150 personas dentro de la empresa, un crecimiento exponencial, con una capacidad de facturación de 8 millones de euros. Y sobre todo, indicar que en IDEA Ingeniería, sobre todo lo que hacemos es la ingeniería de una forma diferente. Es decir, lo que hicimos fue integrar dentro de los proyectos de ingeniería, meter todo lo que es realidad aumentada, realidad virtual, impresión 3D, es decir, todas las nuevas tecnologías dentro del concepto de Industria 4.0 lo hemos ido incorporando. Dentro de toda esa etapa que hemos vivido de empresa, es decir, que podría contar mi historia, es decir, que nací prácticamente, se puede decir, en un garaje, es decir, porque empecé en el salón de mi casa, un ordenador, una impresora y sobre todo una idea. Es decir, la idea de intentar hacer las cosas de forma diferente. Es decir, si quieres cambiar el mundo, tienes que tener claro que tienes que hacer las cosas de forma completamente... Para eso ya está el que lo hace, la copia. Completamente diferente. Es decir, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, cuando empezamos como empresa, es decir, en plena crisis, uno de los objetivos que teníamos era trabajar a nivel internacional. Es decir, es súper importante. Es decir, no puedes pensar que una empresa solamente puede nacer y crecer aquí. Lo que pensé sobre todo era trabajar sobre el objetivo que tenía, es decir, sobre todo, ¿cuál es el fundamento de mi empresa? Las personas. ¿Cuál es el concepto más importante? Buscar gente con talento. Es decir, España tiene muchísima gente con talento. Es decir, dentro del concepto de ingeniería tenemos unos ingenieros súper potentes que lo que hay que hacer es potenciarlo, es decir, darle esa posibilidad de que se puedan hacer cosas que sean diferentes. Entonces empezamos a hacer proyectos en Marruecos, empezamos a hacer proyectos en Mauritania, a hacer proyectos en Brasil, es decir, no tuvimos miedo a salir fuera de las fronteras de España. ¿Te costó encontrar gente preparada? Porque aquí siempre estamos, los listos han ido, el talento vuela, y luego resulta que, que hay gente muy importante haciendo cosas interesantes. Realmente hemos hecho una apuesta muy importante por la gente joven. Es decir, dentro de IDEA Ingeniería lo que hicimos fue coger mucha gente que acaba de terminar la carrera, porque al final no puedes pensar que si la gente se ha ido fuera, es decir, o el equipo se ha ido fuera, muchas veces recuperamos personal que está trabajando en el extranjero y lo retomamos para que vuelvan a España a trabajar con nosotros, porque hay empresas muy, muy potentes. Empezamos a trabajar mucho con la universidad. Es decir, hemos empezado a crecer y a crear talento dentro de la empresa. Sí, es que eso es fundamental. Sí. Que es una de las cosas que le falta a este país, que es un poco, como hablamos siempre, la relación entre lo que demanda el mercado y lo que se está estudiando, que es que a veces está en las antípodas. O sea, hay en algunas materias que dices, pero ¿para qué? Si esto ya es como el siglo pasado, el anterior. Te voy a poner un ejemplo. Es decir, el año pasado, con la Universidad Politécnica de Cartagena, por mi acento se nota que soy de Cartagena, de Murcia, eso no lo puedo cambiar. Y yo orgulloso completamente de esa parte. Claro mi padre de Murcia. Ah, muy bien, pues mira, y buena tierra, muy buena tierra. De Jumilla. Mis padres son de Bulla, cercano. Pues el año pasado con la Universidad Politécnica de Cartagena, viendo que no había perfiles, es decir, perfiles tecnológicos, porque al final somos una empresa de ingeniería diferente, es decir, hemos cambiado la forma de hacer ingeniería, integrando dentro de los proyectos convencionales de ingeniería todas las nuevas tecnologías, todo lo que la gente hablaba de Industria 4.0, y cuando ibas a la universidad con ese tipo de perfiles son materias que no se estudian. Lo que decidimos fue hacer un ejemplo de colaboración, es decir, sentado dentro de una mesa, en un café, es decir, de alguna forma diciendo esto no se está haciendo bien, no solucionan nada. Nos juntamos con la universidad y creamos un máster, el primer máster de Industria 4.0 en la región de Murcia. Un éxito, porque al final la empresa se promociona, es decir, permite también poner al servicio de los nuevos alumnos, es decir, el conocimiento que tenemos como empresa, y a mí me permite en un futuro tener talento.
Oye, terreno. cuéntanos algún proyecto en el que hayáis participado, que sea así, que sea visual, que podamos entender mejor cuál es vuestra aportación a un proyecto como qué tipo de proyectos hacéis. Bueno, te voy a marcar dos tipos de proyectos, ¿vale? Es decir, un proyecto más convencional, por ejemplo, hemos participado en un proyecto muy importante en Mauritania, que era una mina de mineral de hierro, y ahí el concepto que nosotros hacemos, trabajamos con lo que se llama metodología BIM, que al final traducido al castellano, es que lo que hacemos en la fase de diseño es recrear en un modelo 3D todo lo que es la fase de construcción que se va a hacer. Es decir, al final en tu ordenador se está construyendo lo que se va a hacer realmente en el campo, ¿no? Entonces, en este caso, era una mina súper grande, es una mina que estamos hablando de una inversión de casi 160 millones de euros y nosotros colaboramos con ellos en todo el desarrollo de la ingeniería de ese transporte y extracción de mineral para esa mina. Ajá. Proyectos más tecnológicos. Bueno, pues estamos colaborando con grandes industrias, es decir, sobre todo lo que se llama el gemelo digital. Tenemos un proyecto muy importante que es el gemelo digital, que yo al final os lo voy a traducir a personas. Sí, sí. Muy porque sencillo, súper sencillo. a mí me- Imaginaros un cuerpo humano, ¿vale? Es decir, el cuerpo humano tiene unos órganos vitales, es decir, el corazón, pulmones, tiene sus arterias. A que todos nos encantaría levantarnos por la mañana, ver una imagen del cuerpo humano y ver en colores si el cuerpo humano, tus órganos vitales funcionan bien. Rojo, amarillo, a mí verde. me tendría que estar llamando al SAMUR todos los Habría días. muchos que dirían, no, mejor escóndeme Yo al eso, SAMUR, pero- vamos, sí, me entiendo veo, lo que quieres decir, me veo sí. cualquier cosita y digo, al SAMUR. Qué Vas al hipocondríacos médico que te lo sois. pongan y diga, mira, esto va bien, esto Pero va bueno, mal. para gente normal, que es que yo no soy Eso, normal. vosotros sois hipocondríacos. no Yo, somos a mí, normales. por ejemplo, me Nos encantaría. encantaría, sí, ¿no? Nos encantaría para saber- arreglar lo que esté mal. y Vale, para entonces, prevenir. pero vamos a ver, Sí, ¿qué- ¿Y qué- eso cómo lo conseguimos? sí. Es decir, conseguimos sensorizando al cuerpo humano y tomando datos para que nos vayan prediciendo qué problemas podemos tener. Imaginemos una industria. Es decir, una industria no tiene un corazón, lo tiene, ¿vale? No tiene unos pulmones o no tiene unas tuberías porque son las arterias. Es decir, pues exactamente igual lo que hacemos es conectar, sensorizando toda la información de la producción de la planta sobre tu modelo 3D. Entonces, un operador, de una forma muy sencilla, lo que hace es ver sobre una pantalla, es decir, en diferentes colores, es decir, el estado de monitorización que funciona tu planta industrial. ¿Eso es lo que tenéis ahora entre manos o Eso- tienes alguna otra? Eso es lo que tenemos. Luego, a Eso todo estáis. eso le añadimos lo que es realidad virtual. Es decir, no sé si conocéis el concepto de realidad virtual, Sí. gafas de realidad virtual, sí. te metes en un mundo inmersivo. Sí. Y lo que hacemos con esa realidad virtual es, de alguna forma, todas las operaciones que un trabajador va a hacer antes de bajar a planta. Es decir, Ujú. imagínate que yo, por ejemplo, pues estoy dentro de un centro de transformación y tengo que hacer un cambio de un fusible. Antes de ver un vídeo y que ese operador baje a planta y pueda cometer un error, con los problemas que puede acarrear a nivel de operación y de su salud, lo que hacemos es que el operador se pone las gafas y va trabajando de forma remota, es decir, haciendo esa monitorización para saber cómo funciona el trabajo que va a hacer mucho antes. Oye, se me ha quedado antes. ¿Ese máster es ya una norma quiero decir que no es que hubo un primer curso y no, eso es recurrente? Sí, el objetivo con la universidad es que sea recurrente y de hecho lo queremos ¿Y también. cuántos chavales se apuntan? El año pasado fueron 35, es decir, Ok. se hizo bastante bien Hola. porque la presentación fue en mayo y el máster empezaba a finales de septiembre y la verdad es que muy muy bien, muy contentos. Ya lo queremos extender a otras regiones, es decir, porque creo que es muy importante, sobre todo que las empresas apostemos también por la formación. ¿Y cuál es vuestro próximo país objetivo o proyecto objetivo? ¿O qué tienes en la mente que todavía no has podido? Adelántanos algo porque debes tener una mente funcionando las 24 No lo puedo horas. enseñar porque me encantaría enseñarlo con una aplicación que tenemos. Cuando la gente nos pregunta un poco que cómo llegamos a ser tan innovadores, yo siempre digo que al final lo que hacemos es que nos acercamos al futuro. Y de hecho tengo una aplicación de realidad aumentada. Bueno, pero luego lo colgamos en Sí, nuestra, sí, que al en final nuestro Twitter. Creamos un mundo ¿eh? astral Y para los entramos. oyentes que no lo pueden oír, pero para los que lo pueden ver. Sí, os lo ¿eh? podría enseñar muy fácilmente. Es decir, yo lo que hago aquí es pinchando aquí. Sí. Tengo un mundo astral, Ah, es decir, la puerta astral, y desde la puerta astral, pues yo podría cruzar y a partir de ahí veo el futuro. Es decir, es una forma Chulo. de entender la gente que si quieres traer cosas innovadoras tienes que visualizar hacia el futuro. Países, para contestarte. Sí. Bueno, estamos poniendo foco sobre todo para implantarnos en México, ¿vale? Tenemos también Perú, la zona de África, es decir, seguimos trabajando allí. De momento no tenemos un pensamiento de implantarnos allí. Luego Dubái, también es otro país que tenemos en mente, a nivel de implantación como empresa, porque a fecha de hoy todos esos países son proyectos que hacemos a nivel internacional.
Y aunque sea un poquito meterte así, un poco que no quiero yo meterte en un lío ni nada, pero en vuestro ámbito, ¿echáis mucho de menos que no haya gobierno, que estemos en con esta especie de día de la marmota, donde aquí no se toman decisiones, donde nadie hace nada, pero todo va a peor? ¿Os da un poco de miedito? Sí, sí. Sí, porque al final te das cuenta que el empresario que acaba haciendo inversiones le da miedo, es decir, saber una incertidumbre de futuro. Entonces al final lo que hace es que no las anula, pero sí que aparca las inversiones. En España, ¿te refieres? Sí. Pero luego vosotros lo bueno que tenéis es que habéis abierto un abanico enorme y estáis implantados en prácticamente todo el mundo. Sí, pero ten en cuenta que hacemos mucha innovación. Es decir, y muchas veces parte de la innovación también recurrimos a subvenciones que también acaban congelándose, paralizándose, y a nosotros es un empuje, porque al final, hasta hace muy poquito, casi todo lo que hemos hecho de innovación lo hemos hecho con medios propios. Aparte de vosotros, sí, ingeniería, pero sois proyectos, o sea, vuestra tecnología y vuestros servicios sirven para arquitectura, construcción, agricultura, aeronáutica, o sea, vale para casi cualquier sector que te quieras echar a la cara, porque si todos son modelos programables en el gemelo digital para detectar fallos y errores, al final estáis ahorrando muchísimo dinero a las compañías. Completamente. Es decir, hemos empezado con la industria porque al final la industria pesada es como mucho más adelantada a nivel de datos y de información. O sea, al final la industria 4.0 son dos palabras, es decir, son datos y conectividad. Es decir, yo al final lo que hago es que conecto elementos, obtengo datos y tomo información o tomo decisiones mucho más. Pues venga, Susana acaba. Sí. Y vuestros clientes, tengo la curiosidad porque es que me gustaría, bueno, lo vamos a colgar, hemos dicho en redes sociales. No se preocupen nuestros oyentes, lo que nos ha enseñado es precioso, es que es muy gráfico, cómo entras en el futuro para tú también ser innovador, no solamente tu compañía, ¿no? Sí. ¿Esto es para todas las empresas o solamente para las grandes? ¿También tenéis clientes pymes? Porque se suele pensar que la innovación está siempre asociada a la grande, ¿no? Y las pymes necesitan también esto. Tenemos clientes pymes. Sí, ¿no? Sí que es verdad que al principio enfocamos mucho el foco en las grandes empresas, pero creo que al final quien necesita esto son las pymes. Es decir, si no somos capaces de que las pymes innoven, cuando las empresas grandes sean tractor, no tendrá un ecosistema alrededor que pueda darle servicio. Es fundamental. Y sí que el mensaje que mando, si nos están escuchando pymes, es que no le tengan miedo. Es decir, la innovación puede ser tan compleja como tú quieras hacer, pero puede ser muy sencilla, porque al final innovar simplemente es mejorar tus procesos. Es decir, nosotros, como decías antes, trabajamos con drones en agricultura. Tenemos una empresa, es decir, que se dedica a drones, escaneamos, por ejemplo, plantas industriales o, por ejemplo, trabajamos fuera de España con placas solares, escaneando las placas solares con termografía y analizando la efectividad de las plantas. Es decir, puede ser muy sencillo y completamente de acuerdo. Es decir, de alguna forma sí que apuesto para que las pymes innoven. La innovación no tiene que ser siempre carísima, claro, depende, se adecua al presupuesto. No, rematando ya con esto que ha dicho Susana, debe haber un campo enorme porque veo que el 75% de vuestra facturación lo facturáis fuera de España. Con lo cual, en España hay un campo aquí, vamos... Por supuesto, es decir, yo enorme, es decir, y España tiene un potencial enorme, tiene una industria potentísima y yo creo que tenemos un potencial, lo que tenemos que es creérnoslo y sumar, es decir, tenemos que empezar a pensar que las pymes se tienen que unir y unir esfuerzos para poder ser empresas mucho más potentes. Bueno, pues Emilio Sánchez Escámez, que es CEO de IDEA. Bueno, es la idea, patas, es la idea con patas. Es el alma el alma de la empresa, el que está todo el rato funcionando. Bueno, yo siempre abro mi equipo y le digo el Ideatín, porque la verdad es que le tengo un cariño especial, porque ahora que es el motor del equipo. Es decir, sin ellos sería imposible. Bueno, y hacemos cosas muy divertidas. Pues muchísimas gracias, nos ha encantado conocerte y por favor... ponnos eso enseguida en el Twitter para que nuestros oyentes que no lo han podido ver pues lo puedan ver en el Twitter y vean que es eso de los gemelos, ¿no? Sí, y lo que es acercarse al futuro a través de lo que es la innovación al presente. Muy bien. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Muy bien, a gracias vosotros. por acompañarnos gracias y gracias por el trabajo que hacéis y por acercaros hasta aquí. Gracias. Bien, a vosotros.